Existe una creencia profundamente arraigada en la psique colectiva, transmitida de generación en generación, como si fuera un mandamiento sagrado. Ahorrar es ser prudente, guardar dinero bajo el colchón, en cuentas bancarias que apenas respiran, en depósitos que prometen estabilidad. Se percibe como una virtud casi moral, orden, sensatez, cabeza fría, la imagen del ciudadano responsable que no arriesga, que no especula, que simplemente protege lo que ha ganado con su esfuerzo. Pero esta idea, tan noble en apariencia, tan razonable en su superficie, esconde una de las trampas más devastadoras del sistema financiero moderno, porque los datos, fríos e implacables como la aritmética que los sustenta, revelan una verdad incómoda. Ahorrar sin asumir ningún riesgo es, paradójicamente, la forma más segura de perder dinero. No es una opinión, no es una sensación generacional, es el efecto matemático de un fenómeno tan invisible como letal, la inflación. Desde el año 2000, el euro ha perdido casi la mitad de su poder adquisitivo real. Un billete de 100 euros de entonces no compra ni remotamente lo que compraba hace 25 años. La erosión ha sido constante, silenciosa, sistemática. No hubo un anuncio oficial, ningún titular catastrófico, ningún momento de pánico colectivo. Simplemente, año tras año, el dinero se fue devaluando, y no por accidente. Los bancos centrales tienen como objetivo declarado mantener una inflación cercana pero inferior al 2% anual. Dicho de otro modo, el euro, como la mayoría de las monedas modernas, está programado para perder valor cada año. Una inflación del 2% sostenida implica que en 25 años, el dinero pierde casi la mitad de su capacidad de compra. Exactamente lo que ha ocurrido. La devaluación no es un fallo del sistema, es el sistema. A esta erosión programada se suma algo aún más insidioso: la expansión monetaria masiva de las últimas décadas. Tras la crisis financiera de 2008, la crisis del euro, la pandemia, la crisis energética, la cantidad de euros en circulación no ha dejado de crecer, mucho más rápido que la economía real. Más dinero persiguiendo los mismos bienes siempre termina en el mismo lugar: precios más altos. Es una ley tan antigua como el comercio mismo, pero Europa no ha compensado este fenómeno con crecimiento real. Productividad estancada, mercados rígidos, exceso de regulación, demografía envejecida. Los salarios reales no han seguido el ritmo de los precios. El resultado es un impuesto silencioso que no pasa por ningún parlamento, que no se vota, que no se debate. Un tributo encubierto que pagan todos los poseedores de dinero líquido en favor de un sistema que se beneficia de su pasividad. La inflación beneficia a los estados endeudados, que ven licuarse el peso real de sus obligaciones. Beneficia a quienes poseen activos, cuyos valores tienden a subir con los precios, pero castiga al ahorrador, al trabajador, a la clase media sin patrimonio. Cuando alguien siente que trabaja más para vivir peor, no es nostalgia, no es una percepción subjetiva, es aritmética monetaria. Como afirmó Milton Friedman con su habitual claridad, la inflación es un impuesto sin legislación, y John Maynard Keynes, desde la otra esquina ideológica, advirtió en 1919 que mediante un proceso continuo de inflación, el gobierno puede confiscar de forma secreta e inadvertida una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Difícil resumir mejor la naturaleza insidiosa de este fenómeno. A 20 o 25 años vista, mantener los ahorros siempre en liquidez implica una probabilidad cercana al 100% de perder una parte sustancial del poder adquisitivo. No es ideología, es estadística básica respaldada por la historia económica. En España, la inflación acumulada desde 1992 supera el 118%. El dinero ha perdido más de la mitad de su valor en ese periodo. Incluso con inflaciones moderadas, el efecto compuesto es devastador. En 30 años, los precios doblan su nivel, y unos ahorros que no crecieron al mismo ritmo se han reducido a la mitad en términos reales. Peor aún, la inflación de doble dígito que azotó Europa en 2022 y 2023 supuso un golpe histórico. Solo en el primer trimestre de 2022, la escalada de precios se llevó por delante más de 35.000 millones de euros del poder adquisitivo de las familias españolas. En un año, la factura acumulada rondó los 100.000 millones. Sin embargo, muchos ciudadanos reaccionaron haciendo más de lo mismo: elevaron sus ahorros en productos casi sin remuneración, condenándolos a una pérdida irremisible de valor al ritmo que marca la inflación. Es el equivalente financiero de abrazarse a un ancla mientras sube la marea. Pero aquí surge la verdad más incómoda de todas, aquella que contradice décadas de consejo financiero conservador. La renta variable, a largo plazo, es el activo más seguro. Si por seguridad se entiende no empobrecerse, claro, puede sonar chocante,
incluso irresponsable, pero los datos lo respaldan con una contundencia abrumadora. Jim Reed, economista de Deutsche Bank, analizó más de 200 años de rentabilidades en 56 países. Sus conclusiones son diáfanas. En acciones, a 25 años, la probabilidad de perder dinero en términos nominales es inferior al 1%. Históricamente, invertir en un índice global durante ese periodo ha sido ganador en el 99% de las veces. A 10 años el riesgo de pérdida sube al 6,3%. A 5 años alcanza el 13%, pero sigue siendo minoritario. Incluso en términos reales, ajustando por inflación, la probabilidad de no batir al efectivo a 25 años es solo del 7%. La cartera clásica 60-40, 60% de acciones y 40% de bonos, se maneja en muchos ámbitos como el portfolio moderado por excelencia, y los números la respaldan. En términos nominales, la probabilidad de pérdida a 25 años es de apenas el 0,1%, prácticamente cero. Ha sido históricamente más seguro que las letras del tesoro a corto plazo. En términos reales, su tasa de fracaso ronda el 8% a 25 años, ligeramente peor que la renta variable pura, debido a que los bonos sufren con inflaciones altas. Aún así, en horizontes de 5 y 10 años, ofrece más estabilidad que las propias acciones, de ahí su popularidad entre inversores moderados. Y luego está el efectivo. El gran perdedor. La rentabilidad nominal del ahorro en efectivo es cero, y en términos reales pierde casi siempre, salvo en raros episodios de deflación. Durante años los depósitos en Europa ofrecieron intereses cercanos a cero, mientras la inflación se disparaba. Incluso hoy, con tipos más altos, los depósitos apenas compensan las inflaciones recientes. La seguridad del efectivo garantiza estabilidad nominal, pero a costa de una erosión real constante. Es estadísticamente más arriesgado no invertir que invertir. Las pocas excepciones en las que la renta variable falla a muy largo plazo no se deben a la volatilidad normal del mercado, sino a catástrofes extremas, guerras, colapsos institucionales, décadas de políticas desastrosas, riesgos de civilización, no riesgos financieros. En Estados Unidos nunca ha habido un periodo de 25 años en el que la bolsa haya perdido frente a los bonos o al efectivo, ni siquiera incluyendo el crack del 29, la Gran Depresión, o la crisis de 2008. El miedo a la bolsa no nace de los datos históricos, nace del horizonte temporal, con el que se la mira. En plazos cortos, 5 años por ejemplo, los malos resultados son posibles y relativamente frecuentes, según los datos, en torno al 25,8% de los periodos de 5 años. La renta variable no bate a la inflación. En términos nominales, alrededor de 1 de cada 7 periodos termina en pérdidas, es decir, existe una probabilidad nada trivial de estar en números rojos si se entra en el momento equivocado. Pero aquí aparece otra verdad incómoda. Invertir en bolsa pensando en 5 años es plantear muy mal el problema. La renta variable no es peligrosa por sí misma, lo es cuando se usa como si fuera una cuenta de ahorros. El riesgo real no está en el activo, sino en el comportamiento del inversor. Entrar con mentalidad cortoplacista, comprar en plena euforia y salir en pánico tras la primera caída es la receta clásica del desastre. No por casualidad, los peores resultados a 3 o 5 años suelen coincidir con valoraciones extremas, burbujas, múltiplos disparados, dividendos ridículos. Japón en 1989 es el ejemplo canónico. El inversor estadounidense que compró antes del crack del 29 tuvo que esperar 25 años para recuperar máximos. Claro que hay momentos malos, pero a largo plazo, el tiempo actúa como un filtro implacable. Elimina el ruido, deja lo esencial. Las empresas productivas tienden a crear valor. El dinero inmóvil no crea nada. Como resumió Warren Buffett, el mercado transfiere dinero de los impacientes a los que tienen paciencia. El verdadero enemigo del pequeño ahorrador no es la volatilidad, sino su propia impaciencia y su miedo. Pero ¿qué ocurre si efectivamente se sufre una mala racha justo después de invertir? Esa es la preocupación más legítima. La estadística dice que a largo plazo casi siempre se gana. Pero ¿qué pasa si se tiene la mala suerte de vivir una excepción histórica? Si alguien invierte justo antes de un gran crack, puede arrastrar pérdidas durante años. Esto ocurre en aproximadamente 1 de cada 4 periodos de 5 años. Y aún así, incluso en esos casos, la historia muestra que mantener la inversión suele acabar compensando. Tras el crack del 29, quienes no vendieron siguieron cobrando dividendos en los años 30 y terminaron recuperándose con la expansión de los 40. Algo similar ocurrió en 2007. Quien aguantó la gran recesión estaba de vuelta en 2012 o 2013.
muchas veces ya en ganancias gracias a los dividendos. El tiempo suele ser aliado del buen activo y enemigo del mal inversor. Si se habla de una catástrofe mayúscula, de esas que arrasan décadas enteras, el peor escenario posible sería invertir en el país equivocado, antes de una guerra o una hiperinflación. En esos casos, ningún activo financiero convencional se salva. Pero conviene decirlo, el efectivo, dinero quieto en depósitos, tampoco se salva. La hiperinflación alemana de 1923 redujo a cero el valor del marco. Guardar dinero sin riesgo fue igual de ruinoso que haber invertido. Lo mismo ocurre en guerras, defaultos, confiscaciones, monedas que se evaporan, depósitos que desaparecen. Cuando el sistema colapsa, no hay refugio perfecto, y desde luego el colchón no es uno de ellos. De hecho, tras los desastres suelen recuperarse antes los activos productivos que las promesas de pago estatales. Los bonos del Estado se presentan como el activo serio, el más responsable para el ahorrador conservador. Se presta dinero al gobierno, prometen devolverlo con intereses. La pregunta es, ¿qué puede salir mal? Bastantes cosas. En términos nominales, los bonos han sido relativamente seguros. La probabilidad de perder dinero a 25 años es muy baja, en torno al 1,5%. Si se mantiene hasta vencimiento, se cobra capital y cupones. Solo en 6 de las 56 economías estudiadas se registraron pérdidas nominales a 25 años, casi siempre ligadas a guerras o quiebras nacionales. Pero en términos reales, la historia cambia radicalmente. Aproximadamente 1 de cada 4 inversores en bonos soberanos a largo plazo ha perdido poder adquisitivo, incluso reinvirtiendo cupones. La razón es estructural. Los bonos dependen de ciclos muy largos de tipos de interés e inflación. Comprar deuda tras periodos de tipos artificialmente bajos, o al inicio de un ciclo inflacionario, suele traducirse en décadas de rendimientos reales pobres, o incluso negativos. Y no es casualidad. Los estados tienen incentivos claros para licuar su deuda vía inflación. La represión financiera de 1945 a 1980 permitió reducir deudas de guerra a costa de los ahorradores, y los años 70 terminaron de castigar a la renta fija con inflación elevada. Algo parecido ocurrió tras 2000. Tipos cercanos a cero durante años salvaron los balances públicos y privados, mientras erosionaban el ahorro de los más prudentes. El Estado puede cumplir nominalmente y aún así empobrecer vía inflación. Los bonos pueden proteger del impago, pero no del impuesto a inflación. La cartera 60-40 merece mención porque durante décadas fue la favorita de los asesores. Acciones para crecer, bonos para estabilizar. Los datos lo confirman. En términos nominales, es una de las combinaciones con menor probabilidad de pérdida a largo plazo, casi nula a 25 años. La razón es simple. Rara vez acciones y bonos caen juntos de forma prolongada. La mezcla suaviza los golpes, reduce la volatilidad, minimiza el riesgo de quiebra nominal, pero el problema aparece en términos reales. La 60-40 tiene una probabilidad algo mayor de pérdida de poder adquisitivo que la renta variable pura, alrededor del 8% frente al 7%. El componente de bonos actúa como lastre en entornos inflacionarios prolongados. En 2021 y 2022, quedó clarísimo, muchos inversores prudentes, con un 40% en bonos, vieron caer sus carteras cuando subieron simultáneamente los precios y los tipos, ese 0,1%. La probabilidad histórica de perder dinero nominal en 25 años, con una cartera diversificada entre acciones y bonos, es prácticamente cero. Es menor incluso que la probabilidad de que roben el dinero debajo del colchón, o que quiebre el banco. En 200 años se han visto quiebras bancarias a montones, guerras, corralitos. La conclusión es incómoda. Lo más arriesgado que se puede hacer con el dinero es no asumir ningún riesgo. El gran drama del pequeño ahorrador no es que asuma demasiado riesgo, sino que asume el riesgo equivocado. Evita la volatilidad visible y acepta sin protestar el expolio invisible. Confunde estabilidad con seguridad y termina pagando el precio en silencio. Ahorrar sin invertir no es conservar, es una renuncia anticipada al futuro. Significa conformarse con que los ahorros valgan cada año un poco menos. Es como enterrar los talentos en el campo por miedo, para que luego venga la inflación como un ladrón nocturno y se los lleve sin resistencia. Y cuanto más largo es el plazo, más clara es la paradoja. El activo que más miedo genera, la bolsa, la volatilidad, los altibajos, es precisamente el que menos probabilidades tiene de empobrecer. Por el contrario, aquello que parece tan seguro y sensato, el dinero quieto, empobrece con certeza matemática. Imaginar a alguien que guarda billetes debajo del colchón durante años, creyendo que están a salvo, es como imaginar a un campesino medieval
que piensa que su grano está seguro encerrado en un granero hermético, sin saber que los ratones y la humedad van haciendo estragos. La inflación son esos ratones invisibles. Ahorrar sin riesgo y en completa quietud es como meter un trozo de carne en una caja fuerte. Nadie lo robará, está claro, pero se pudrirá igualmente con el tiempo. Es el mayor expolio silencioso de nuestro tiempo, porque ocurre de puertas para adentro, sin titulares estridentes, sin que nadie tenga que dar explicaciones. La única forma de protegerse es abrir la caja, asumir que hay que usar sal, fuego, o lo que haga falta para conservar ese alimento, es decir, invertir, mover el dinero, ponerlo a trabajar. No se trata de volverse temerario, ni de jugar al casino financiero. Se trata de entender que el inmovilismo tiene un coste garantizado, mientras que el riesgo inteligente tiene una recompensa esperada. Al final, esto va de incentivos. El sistema financiero y los gobiernos quieren que exista miedo, que se vea virtud en la pasividad, porque así el dinero les financia gratis sus deudas y rescates, y mantiene a la población dependiente. Resistir es atreverse a buscar alternativas, a formarse, a invertir con cabeza, a diversificar, a pensar a largo plazo, negarse a ser el sapo que hierve lentamente en la olla de la inflación, tomar las riendas del futuro económico. La vida, también la financiera, implica navegar mares abiertos. Mantener todos los ahorros en liquidez, por si acaso, es como querer cruzar el océano sin soltar amarras. Simplemente no se va a ninguna parte, y el barco terminará carcomido en el muelle. En cambio, invertir es izar las velas, arriesgar en la tempestad con la confianza de que las corrientes a largo plazo irán a favor. El euro ha perdido casi la mitad de su valor desde el año 2000. No es el aceite o los huevos lo que se ha encarecido, es el dinero, que ahora vale mucho menos. El problema no es que los precios suban, el problema es creer que el dinero es estable cuando está diseñado para no serlo. Si en 25 años se necesita casi el doble del dinero para vivir igual, no hubo prosperidad, hubo empobrecimiento lento. El mayor riesgo es no hacer nada. Cada billete bajo el colchón es una victoria del sistema que se lucra con la parálisis colectiva, y cada euro bien invertido es un pequeño acto de rebeldía contra un orden diseñado para confiscar en silencio. La pregunta no es si se puede permitir asumir riesgos, la pregunta es si se puede permitir no asumirlos. La ilusión de seguridad es quizás el engaño más sofisticado que el sistema monetario moderno ha logrado implantar en la conciencia colectiva, porque no se trata de un fraude burdo, ni de una estafa evidente que pueda denunciarse en un tribunal. Es algo mucho más refinado, mucho más perverso. Es la construcción de un marco mental, en el que la víctima colabora activamente con su propio despojo, convencida de que está haciendo lo correcto. El ahorrador conservador, ese ciudadano prudente que evita la bolsa como si fuera un casino, que rechaza cualquier inversión por principio, que guarda su dinero en cuentas que apenas pagan intereses, no es consciente de que está participando en un juego amañado, un juego en el que las reglas están escritas para que pierda, lentamente, silenciosamente, pero con absoluta certeza. La arquitectura de este sistema tiene raíces históricas profundas. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones occidentales se encontraron ahogadas en deuda, los gobiernos descubrieron una herramienta extraordinaria, la represión financiera. Mantener los tipos de interés artificialmente bajos, por debajo de la inflación, permitía licuar las deudas públicas a costa de los ahorradores. Durante décadas, quienes guardaban su dinero en bonos del Estado o en depósitos bancarios, vieron cómo su capital se erosionaba en términos reales, mientras los gobiernos reducían el peso de sus obligaciones sin necesidad de declarar ningún impago formal. Fue un impuesto invisible, una confiscación por goteo que nunca apareció en ninguna ley tributaria. Y funcionó tan bien que se convirtió en la norma. Lo fascinante, desde un punto de vista psicológico, es cómo este mecanismo explota uno de los sesgos cognitivos más poderosos del cerebro humano, la aversión a la pérdida. Los estudios de economía conductual, particularmente los trabajos de Daniel Kahneman y Amos Tversky, demostraron que las personas sienten el dolor de una pérdida con aproximadamente el doble de intensidad que el placer de una ganancia equivalente. Es decir, perder 100 euros duele mucho más de lo que alegra ganar 100 euros. Este sesgo está cableado en la arquitectura neuronal, probablemente porque en entornos de escasez ancestrales, evitar pérdidas era más crítico para la supervivencia que obtener ganancias. Pero en el contexto financiero moderno, este instinto se convierte en una trampa mortal, porque el cerebro humano está diseñado para detectar amenazas inmediatas y tangibles. La volatilidad de la bolsa, ver cómo el valor de una inversión baja un 10 o un 20% en pocos meses, activa todas las alarmas, es visible, es dramático, genera ansiedad, provoca titulares en los medios, conversaciones nerviosas,
un malestar palpable. El cerebro interpreta esa fluctuación como un peligro real, como una pérdida concreta, y reacciona con miedo, con el impulso de huir, de vender, de refugiarse en la aparente seguridad del efectivo. Pero la inflación, esa erosión lenta y constante del poder adquisitivo, no activa esas alarmas. Es invisible, silenciosa, difusa. No hay titulares que digan hoy, has perdido el 0,2% de tu patrimonio. No hay gráficos alarmantes en las noticias. El cerebro no lo procesa como una amenaza, aunque a largo plazo sea infinitamente más destructivo que cualquier corrección bursátil. Simetría en la percepción del riesgo es el fundamento sobre el que se construye toda la industria financiera conservadora. Los bancos, las entidades de ahorro, los asesores financieros tradicionales, todos explotan este sesgo, venden tranquilidad, estabilidad, ausencia de sobresaltos, y cobran por ello, por supuesto, cobran comisiones por gestionar fondos que apenas baten la inflación, si es que lo hacen, cobran por mantener dinero en cuentas que no generan ningún rendimiento real, y mientras tanto, ese dinero, ese capital que el ciudadano guardó con tanto esfuerzo, se va desvaneciendo, no de golpe, no de forma dramática, sino gota a gota, año tras año, década tras década, hasta que un día, al acercarse la jubilación, o al enfrentar una necesidad importante, se descubre que lo que parecía un colchón de seguridad apenas alcanza para una fracción de lo que se esperaba. El engaño es tan efectivo porque se disfraza de virtud. La cultura popular, los refranes, la sabiduría heredada, todo refuerza la idea de que ahorrar es bueno, y arriesgar es malo. No malgastes, guarda para los malos tiempos, no te arriesgues más de la cuenta. Son consejos que en otro contexto económico, en épocas de monedas respaldadas por oro, o de inflaciones inexistentes, pudieron tener sentido, pero en el sistema monetario moderno, basado en dinero fiat, en expansión crediticia continua, y en inflaciones programadas, esos consejos son una receta para el empobrecimiento gradual, y sin embargo, se repiten como mantras, se enseñan a los niños, se internalizan hasta convertirse en creencias casi religiosas. Hay algo profundamente injusto en todo esto, porque el sistema penaliza precisamente a quienes tienen menos capacidad para navegarlo. Las personas con patrimonio, con conocimientos financieros, con acceso a asesoramiento sofisticado, no mantienen su riqueza en efectivo, invierten en activos reales, propiedades, acciones, negocios, arte, metales preciosos, diversifican, protegen su capital de la inflación, y de hecho se benefician de ella. Cuando los precios suben, el valor de sus activos sube proporcionalmente. Cuando los bancos centrales expanden la base monetaria, el dinero nuevo fluye primero hacia los mercados financieros, inflando el precio de los activos antes de que llegue a la economía real. Este efecto, conocido como el efecto Cantillon, en honor al economista del siglo XVIII que lo describió, significa que quienes están cerca del origen del dinero nuevo se benefician, mientras que quienes están lejos, los asalariados, los pequeños ahorradores, sufren las consecuencias. La clase trabajadora, la clase media sin patrimonio significativo, esa franja de la población que vive de su salario y que guarda lo que puede en el banco, es la gran perdedora de este sistema. No tiene acceso a las herramientas de protección que usan los ricos. No puede permitirse los servicios de un asesor financiero privado que le ayude a estructurar una cartera diversificada. No tiene el capital inicial suficiente para invertir en propiedades o en negocios, y muchas veces, simplemente no tiene la educación financiera necesaria para entender lo que está pasando. Así que hace lo que le han enseñado, trabaja duro, ahorra lo que puede, y confía en que ese ahorro le protegerá. Pero el sistema está diseñado para que no lo haga. Está diseñado para transferir riqueza silenciosamente desde los ahorradores hacia los deudores, desde los trabajadores hacia los propietarios de activos, desde la clase media hacia las élites financieras. Y no es una conspiración en el sentido clásico. No hay una sala secreta donde un grupo de villanos planea cómo robar a la gente. Es algo más sutil, más sistémico. Es el resultado de incentivos estructurales, de decisiones políticas, que responden a presiones inmediatas sin considerar consecuencias a largo plazo, de una arquitectura monetaria que favorece la expansión crediticia porque estimula el crecimiento económico en el corto plazo, aunque genere burbujas y distorsiones que eventualmente estallan. Los bancos centrales no buscan empobrecer a los ahorradores como objetivo explícito, buscan mantener la estabilidad del sistema financiero, evitar recesiones, financiar el gasto público sin provocar crisis de deuda, pero el coste de esas políticas lo pagan los ciudadanos de a pie, en forma de inflación, de tipos de interés reales negativos, de pérdida gradual de poder adquisitivo. Existe además una dimensión moral en todo esto que raramente se discute.
Se asume que el ahorro, en sí mismo, es una virtud, que quien ahorra está haciendo algo bueno para la sociedad, demostrando responsabilidad, moderación, previsión. Pero en el contexto actual, ahorrar en efectivo no es una contribución positiva a la economía. Es dinero que no se invierte, que no genera empleo, que no financia innovación, que no construye nada. Es capital muerto, inmovilizado, esperando en una cuenta bancaria a que la inflación lo devore. Desde una perspectiva económica agregada, es ineficiente, y el sistema lo penaliza precisamente por eso. Los tipos de interés bajos, la inflación moderada, son mecanismos diseñados para empujar a la gente a hacer algo productivo con su dinero, a invertirlo, a prestarlo, a ponerlo en circulación. El problema es que este empujón no viene acompañado de educación, de herramientas accesibles, de una estructura que permita a todos participar de forma informada. Se empuja a la gente al agua, sin enseñarles a nadar. La paradoja se vuelve aún más cruel cuando se considera el horizonte temporal, porque las personas que más necesitan ahorrar, las que tienen salarios bajos o inestables, las que viven al día, son precisamente las que tienen menos capacidad para pensar a largo plazo. Necesitan liquidez inmediata, acceso rápido a su dinero para emergencias, para gastos imprevistos. No pueden permitirse bloquear su capital en inversiones a 25 años, pero son también las que más sufren la inflación, porque su poder de negociación salarial es limitado, porque no tienen activos que se revaloricen, porque cada subida de precios les golpea directamente. Están atrapadas en un círculo vicioso. Necesitan ahorrar en efectivo por precaución, pero ese ahorro se erosiona constantemente, lo que les hace más vulnerables, lo que aumenta su necesidad de mantener reservas líquidas. Es una trampa sin salida aparente. La cuestión del tiempo es central para entender por qué las inversiones que parecen arriesgadas son en realidad más seguras. La volatilidad, esa fluctuación del valor que tanto asusta, es un fenómeno de corto plazo. A 5 años, la bolsa puede subir o bajar dramáticamente. Puede haber caídas del 30, 40, incluso 50% en momentos de pánico. Pero a 25 años, esas fluctuaciones se promedian, se diluyen. Lo que queda es la tendencia de fondo. Las empresas productivas generan beneficios, pagan dividendos, crecen. La economía, a pesar de todas sus crisis y recesiones, tiende a expandirse a largo plazo. La población crece, la tecnología avanza, la productividad aumenta, y los activos productivos capturan ese crecimiento. El efectivo no. El efectivo es una promesa de valor futuro, pero esa promesa se degrada con cada año que pasa, con cada ciclo inflacionario, con cada decisión de política monetaria que diluye la base monetaria. Pero claro, 25 años son toda una vida. Requieren una disciplina psicológica extraordinaria. Requieren resistir el pánico cuando los mercados caen, no vender en el peor momento, no dejarse llevar por el miedo colectivo. Y ahí es donde fracasa la mayoría. Porque el comportamiento humano está condicionado por emociones, por sesgos, por la presión social. Cuando todo el mundo está vendiendo, cuando los titulares son apocalípticos, cuando el vecino comenta que ha perdido la mitad de su inversión, la tentación de huir es casi irresistible, y muchos ceden, venden en el momento equivocado, cristalizan sus pérdidas, se refugian en efectivo justo cuando deberían estar comprando, y luego, cuando los mercados se recuperan, como históricamente siempre lo han hecho, se quedan fuera, observando desde la barrera cómo otros recuperan y superan sus pérdidas. Este comportamiento no es irracional en el sentido estricto, es profundamente humano. El cerebro está optimizado para la supervivencia inmediata, no para la acumulación de riqueza a décadas vista. Ver desaparecer el 30% del patrimonio en pocos meses activa circuitos de estrés ancestrales, los mismos que se activaban ante una amenaza física directa. El cortisol inunda el sistema, la capacidad de pensamiento racional se reduce, el impulso de luchar o huir toma el control, y en los mercados financieros, huir significa vender, pero vender en pánico es casi siempre un error. Todos los grandes inversores, todos los estudios sobre comportamiento bursátil, todos los datos históricos, apuntan en la misma dirección. El mayor enemigo del inversor es el propio inversor, no es el mercado, no son las crisis, no son los eventos externos, es la incapacidad de controlar las emociones, de mantener el rumbo, de pensar a largo plazo cuando todo el entorno grita que hay que actuar ya. Y aquí entra en juego otro elemento crucial, la educación financiera. Porque no se trata solo de tener información, se trata de entender profundamente cómo funcionan los mercados, qué impulsa los precios, por qué las caídas son normales y necesarias, por qué la volatilidad es el precio que se paga por rendimientos superiores. Una persona con sólida educación financiera
puede ver caer su cartera un 20% y mantener la calma, porque entiende que eso forma parte del proceso, que es una oportunidad más que una amenaza. Pero la mayoría de la población no tiene esa educación. Los sistemas educativos tradicionales no enseñan finanzas personales, no enseñan qué es la inflación realmente, cómo funcionan los mercados de capitales, qué significa diversificar, cuál es la diferencia entre volatilidad y riesgo real. Así que la gente llega a la edad adulta con una alfabetización financiera prácticamente nula y se enfrenta a decisiones que determinarán su bienestar económico futuro, sin las herramientas necesarias para tomarlas bien. Esta ignorancia no es accidental. Beneficia a demasiados actores del sistema. Beneficia a los bancos, que pueden vender productos con comisiones excesivas a clientes que no entienden lo que están comprando. Beneficia a los gobiernos, que prefieren una población que no cuestione las políticas monetarias, que acepte la inflación como algo natural e inevitable. Beneficia incluso a ciertos sectores de la industria financiera, que viven de la ignorancia ajena, cobrando por servicios que aportan poco valor real. Si la población entendiera realmente cómo funciona el dinero, si comprendiera que mantenerlo inmóvil es garantizar su pérdida, si supiera que invertir de forma disciplinada a largo plazo es estadísticamente mucho más seguro que no hacer nada, todo el sistema tendría que cambiar, y hay demasiados intereses creados en mantener el statu quo. Pero más allá de los incentivos perversos y los sesgos cognitivos, existe una dimensión filosófica en todo esto. Una pregunta sobre qué significa realmente la seguridad económica, porque en el fondo, la obsesión por no arriesgar nada refleja un deseo imposible: eliminar la incertidumbre de la vida. Es comprensible, la incertidumbre genera ansiedad, y los seres humanos buscan naturalmente reducirla, pero la incertidumbre es inseparable de la existencia. No hay forma de vivir sin riesgo. Cada decisión implica renunciar a alternativas, cada camino elegido cierra otros. Y en el ámbito financiero, la ilusión de seguridad absoluta no solo es inalcanzable, sino que es contraproducente, porque perseguir esa ilusión lleva a decisiones que garantizan un resultado negativo. Es como el marinero que nunca sale del puerto por miedo a las tormentas. Técnicamente está más seguro que quien navega. No enfrentará olas ni vientos huracanados, pero tampoco llegará a ningún destino. Su barco se pudrirá amarrado al muelle, las cuerdas se desgastarán, el casco se llenará de percebes, y cuando finalmente necesite zarpar, descubrirá que su embarcación ya no es apta para el mar. El ahorrador conservador es ese marinero, evita la volatilidad, evita las tormentas de los mercados, pero su capital se pudre lentamente en el puerto de la liquidez, y cuando llega el momento en que necesita que ese capital trabaje para él, descubre que ha perdido la mitad de su poder adquisitivo. La alternativa no es la temeridad, no es el juego especulativo, no es arriesgar de forma irracional, es asumir el riesgo de forma inteligente, calculada, diversificada. Es entender que la exposición a activos productivos, mantenida a lo largo de décadas, ha sido históricamente la mejor protección contra la inflación, y la mejor forma de construir riqueza real. Es aceptar que habrá años malos, caídas dolorosas, momentos de duda, pero que la alternativa, la falsa seguridad del efectivo, es en realidad la opción más arriesgada de todas, si se mide en términos de empobrecimiento garantizado. Lo más perturbador de esta situación es su invisibilidad social, porque las víctimas de la inflación crónica no protestan, no se manifiestan, no escriben cartas airadas a los periódicos, simplemente se empobrecen en silencio, atribuyendo su deterioro económico a que los tiempos son difíciles, a que todo está más caro, a que con el mismo trabajo se vive peor, y técnicamente tienen razón, pero no entienden el mecanismo subyacente, no entienden que su empobrecimiento es el resultado directo de políticas monetarias deliberadas, de una arquitectura financiera diseñada para penalizar la inacción. Es un robo tan sofisticado que las víctimas ni siquiera saben que están siendo robadas, y cuando lo intuyen, cuando empiezan a sospechar que algo no cuadra, no saben a quién culpar ni cómo defenderse. El sistema ha creado una situación kafkiana, en la que hacer lo correcto según la moral tradicional, ser prudente, ser conservador, no arriesgar, conduce inexorablemente al fracaso económico. Y hacerlo aparentemente arriesgado, invertir en bolsa, exponerse a la volatilidad, es en realidad lo más prudente a largo plazo. Es una inversión completa de los valores que durante siglos guiaron el comportamiento financiero, y esa inversión no se ha comunicado claramente, no se ha explicado, no se ha enseñado, simplemente se ha impuesto a través de políticas monetarias que hacen imposible prosperar de la forma tradicional. Cada billete guardado bajo el colchón, cada depósito bancario que apenas renta, cada cuenta de ahorros que no bate la inflación, representa no solo una pérdida económica para quien lo mantiene,
sino una transferencia de riqueza hacia quienes controlan los activos productivos, porque el valor no desaparece en el vacío. Cuando el poder adquisitivo del ahorro se erosiona, ese poder no se evapora, se redistribuye hacia quienes poseen propiedades que suben de precio, hacia quienes tienen acciones que capturan el crecimiento económico, hacia quienes entienden el juego y juegan con las reglas reales, no con las que les contaron. La verdadera tragedia no reside en los números, ni en las estadísticas, ni siquiera en las pérdidas materiales que se acumulan década tras década. La tragedia verdadera es existencial, es el desperdicio de una vida entera de esfuerzo convertido en nada por ignorancia, por miedo, por haber confiado en un relato que resultó ser falso. ¿Cuántas personas han trabajado 40, 50 años, levantándose cada mañana, cumpliendo con su deber, ahorrando lo que podían, sacrificando placeres inmediatos en nombre de un futuro más seguro, solo para descubrir al final que ese futuro nunca llegó, que el sacrificio fue en vano, que el sistema devoró silenciosamente todo lo que habían construido? Hay algo profundamente cruel en cómo se desarrolla esta historia, porque no es un despojo violento, no es un asalto donde al menos queda claro quién es la víctima y quién el perpetrador. Es una erosión tan gradual, tan imperceptible día a día, que cuando finalmente se hace evidente, ya es demasiado tarde para revertirla. Es como envejecer. Nadie percibe el momento exacto en que deja de ser joven. No hay un día específico en que la fuerza abandona el cuerpo, en que la memoria empieza a fallar, en que las articulaciones comienzan a doler. Simplemente, un día se mira al espejo y aparece un extraño. Un día se intenta hacer algo que antes era rutinario y el cuerpo se niega. El empobrecimiento por inflación sigue la misma lógica. Un día se va a comprar lo de siempre y la cuenta es un poco más alta. Se atribuye a un comerciante codicioso, a un producto específico que subió, a la temporada, pero poco a poco, compra tras compra, año tras año, la realidad se impone. El dinero ya no alcanza como antes, y nunca volverá a alcanzar. Lo que hace esto particularmente insidioso es que ataca la relación misma del ser humano con el tiempo, porque ahorrar no es solo guardar dinero, es una forma de proyectarse hacia el futuro, de construir un puente entre el presente y lo que vendrá. Es decirle al yo futuro: he pensado en ti, he trabajado por ti, he renunciado a cosas hoy para que tú puedas vivir mejor mañana. Es un acto de esperanza, casi de fe, que el futuro será más próspero, o al menos más seguro, gracias a las decisiones tomadas en el presente. Pero cuando ese ahorro se erosiona, cuando llega el futuro y el sacrificio no sirvió de nada, se rompe algo fundamental en la psique humana. Se rompe la confianza en la posibilidad misma de planificar, de construir, de sacrificarse por algo mejor, y con esa ruptura viene la desesperanza, el cinismo, la sensación de que todo esfuerzo es inútil porque el sistema está diseñado para arrebatar lo que se construye. Esta desesperanza tiene consecuencias que van mucho más allá de lo económico. Transforma la forma en que las personas se relacionan con el mundo, con el futuro, con la idea misma de progreso. Si no se puede confiar en que el ahorro mantendrá su valor, si no hay forma de proteger el fruto del trabajo, entonces ¿para qué sacrificarse? ¿Para qué posponer gratificaciones? ¿Para qué ser responsable? ¿Para qué planificar? Mejor vivir el presente, consumir ahora, disfrutar mientras se pueda, porque el mañana de todas formas arrebatará lo que se guarde. Esta mentalidad, que los economistas llaman alta preferencia temporal, es racional en un entorno donde el ahorro se castiga sistemáticamente, pero a nivel social es devastadora. Sociedades con alta preferencia temporal no construyen, no invierten, no piensan en generaciones futuras, consumen, se endeudan, viven al día, y lentamente se empobrecen colectivamente. Pero hay otra dimensión aún más profunda en todo esto, una dimensión que toca la naturaleza misma del valor y del significado, porque el dinero no es solo un medio de intercambio, no es solo una unidad de cuenta, es también una forma de almacenar tiempo. Cuando alguien trabaja, está convirtiendo horas de su vida, energía vital irreemplacible, en dinero. Ese dinero representa literalmente el tiempo vivido, las horas que nunca volverán, y cuando ese dinero pierde valor, no es solo que se pierda poder adquisitivo, es que se está borrando el rastro de ese tiempo invertido, de esas horas de vida que se dieron a cambio. Es como si esas horas nunca hubieran existido, como si la vida misma se devaluara retroactivamente. Pensemos en alguien que trabajó toda su vida en un empleo modesto, que nunca ganó mucho, pero fue constante, disciplinado, que cada mes apartaba una pequeña cantidad, renunciando a caprichos, a vacaciones más caras, a restaurantes más elegantes, que durante 30 años construyó pacientemente un pequeño capital, pensando en su vejez, en no ser una carga para sus hijos, en mantener algo de dignidad económica cuando ya no pudiera trabajar, y que al llegar a los 65 años, descubre que ese capital,
mantenido en depósitos seguros como le aconsejaron, apenas alcanza para vivir unos pocos años con decoro, que la inflación acumulada ha devorado más de la mitad de su poder adquisitivo real. Esa persona no solo perdió dinero, perdió 30 años de sacrificio, perdió la confianza en que el esfuerzo importa, perdió la narrativa que daba sentido a su vida laboral, la idea de que el trabajo duro y la responsabilidad conducen a la seguridad, y lo peor es que esa persona probablemente se culpará a sí misma, pensará que no ahorró suficiente, que debió trabajar más, que fue demasiado indulgente con sus gastos, no entenderá que el sistema estaba diseñado desde el principio, para que fracasara, que hizo exactamente lo que le dijeron que hiciera, que siguió las reglas que le enseñaron, y que esas reglas estaban obsoletas, o peor, que nunca fueron diseñadas para proteger sus intereses. La culpa que sentirá, la sensación de fracaso personal, es quizás la injusticia más grande de todas, porque convierte a la víctima en responsable de su propia victimización. Existe también una dimensión generacional en esto que es imposible ignorar. Las generaciones que vivieron en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en Occidente, experimentaron una época de relativa estabilidad monetaria. La inflación existía, sí, pero los salarios crecían, el empleo era abundante, las propiedades se revalorizaban, y había mecanismos de ahorro que ofrecían rendimientos reales positivos. Una persona podía trabajar en la misma empresa toda su vida, acumular una pensión decente, comprar una casa que se pagaba sola con el tiempo, y retirarse con dignidad. Ese mundo ya no existe, pero las lecciones de ese mundo, los consejos, las estrategias, la forma de pensar sobre el dinero, se siguen transmitiendo como si nada hubiera cambiado. Los padres le dicen a sus hijos que ahorren, que sean prudentes, que no se arriesguen demasiado, basándose en una experiencia que ya no es relevante. Los hijos heredan una visión del mundo económico que no se corresponde con la realidad que enfrentan. Salarios estancados, costes de vivienda estratosféricos, trabajos precarios, pensiones que probablemente no existirán cuando les toque jubilarse, y un sistema monetario que garantiza que cualquier ahorro en efectivo perderá valor. Es como si les entregaran un mapa de una ciudad que ya no existe, y les pidieran que naveguen con él. Y cuando se pierden, cuando fracasan económicamente, se les acusa de ser irresponsables, de gastar demasiado en cafés y teléfonos móviles, de no esforzarse lo suficiente. Esta brecha generacional no es solo económica, es una brecha de comprensión, de experiencia vivida, de posibilidades disponibles, y crea una tensión social enorme, porque las generaciones mayores no entienden por qué las jóvenes parecen resignadas, por qué no ahorran, por qué no compran casas, por qué no planifican como ellos lo hicieron, y las generaciones jóvenes no entienden cómo sus padres pudieron lograr lo que lograron, cómo era posible que un solo salario mantuviera una familia, que una casa costara el equivalente a 3 o 4 años de ingresos, que el ahorro efectivamente construyera riqueza. Es como si vivieran en planetas económicos diferentes, pero quizás lo más revelador de todo este sistema, lo que expone su verdadera naturaleza, es cómo trata el concepto mismo de trabajo, porque teóricamente, en una economía de mercado, el trabajo crea valor, se intercambia tiempo y habilidad, por compensación económica, y esa compensación debería representar fielmente el valor creado, pero cuando el dinero se degrada sistemáticamente, cuando la inflación erosiona los salarios más rápido de lo que pueden ajustarse, cuando el ahorro producto del trabajo pierde poder adquisitivo, lo que realmente está ocurriendo es que el trabajo se devalúa, no en términos nominales, los números pueden incluso subir, pero en términos reales, en lo que realmente se puede hacer con lo ganado, el trabajo vale menos cada año. Esto tiene implicaciones filosóficas profundas. Porque si el trabajo no puede garantizar seguridad, si el esfuerzo honesto no se traduce en progreso económico real, entonces ¿qué tipo de sociedad se está construyendo? Una sociedad donde el trabajo se convierte en una especie de tributo sin fin, donde se corre para mantenerse en el mismo lugar, donde la promesa implícita del contrato social, que a cambio de contribuir productivamente se obtendrá una vida digna, se revela como una ilusión, y cuando suficientes personas se dan cuenta de esta realidad, cuando la ilusión se disipa, el contrato social mismo comienza a desmoronarse. Hay también una paradoja moral inquietante en el centro de todo esto. Durante siglos, la frugalidad, el ahorro, la moderación en el consumo, fueron consideradas virtudes cardinales. Casi todas las tradiciones filosóficas y religiosas las ensalzaban. El estoicismo predicaba la templanza y la indiferencia hacia las riquezas materiales. El cristianismo advertía sobre los peligros de la codicia y alababa la pobreza voluntaria. El confucianismo enfatizaba la moderación y el equilibrio. Estas enseñanzas no eran solo morales, eran también prácticas. En economías donde el capital era escaso y el crecimiento lento,
Ahorrar era efectivamente la forma de construir seguridad, pero el sistema monetario moderno ha invertido esta lógica completamente. Ahora, la frugalidad se castiga, el ahorro se penaliza, el consumo se incentiva, incluso se subsidia a través del crédito fácil, y la inversión, que implica cierto grado de especulación, de exposición al riesgo, se convierte en la única forma racional de proteger el patrimonio. Esta inversión moral no es trivial, desorienta profundamente a las personas, especialmente aquellas formadas en valores tradicionales, porque sienten, intuitivamente, que algo está mal, que no debería ser necesario convertirse en inversor, en especulador, simplemente para no empobrecerse, que debería haber una forma de vivir honestamente, trabajar diligentemente, ahorrar responsablemente, y tener una vida digna. Pero esa forma ya no existe en el sistema actual, y reconocer esto genera una especie de desorientación ética, una sensación de que las reglas del juego cambiaron sin previo aviso, y que las virtudes que se enseñaron ya no sirven, o peor, que ahora conducen al fracaso. Y sin embargo, no se puede simplemente culpar a los individuos por no adaptarse, porque adaptarse requiere conocimiento, requiere tiempo para aprender, requiere capital inicial para invertir, requiere estabilidad emocional para soportar la volatilidad, requiere un horizonte temporal largo. Todas estas cosas son lujos que muchas personas simplemente no tienen. Quien vive al día, quien apenas llega a fin de mes, quien enfrenta emergencias constantes, no puede pensar en carteras diversificadas a 25 años, no puede permitirse ver caer sus ahorros un 30% y mantener la calma. Necesita liquidez, necesita certeza, necesita saber que si mañana hay una emergencia médica, o se rompe el coche, o pierde el empleo, tendrá acceso inmediato a su dinero. Y esa necesidad legítima le atrapa en la trampa del efectivo. Es una trampa perfecta, realmente, porque quienes más necesitan protegerse de la inflación son precisamente quienes menos capacidad tienen para hacerlo, y quienes menos la necesitan, quienes ya tienen patrimonio abundante, son quienes más fácilmente pueden protegerse. La inflación es regresiva por naturaleza, golpea más duro a los pobres que a los ricos, y esto no es accidental, es una característica inherente del sistema. Los ricos pueden diversificar, pueden acceder a inversiones sofisticadas, pueden contratar asesores, pueden permitirse esperar décadas. Los pobres no pueden hacer nada de eso. Así que la inflación actúa como una máquina de transferencia de riqueza desde abajo hacia arriba, invisible, implacable, perpetua. Lo que hace todo esto aún más perturbador es que no hay villano claro al que señalar. No hay una persona, ni un grupo específico, que haya diseñado conscientemente este sistema para explotar a la mayoría. Es el resultado emergente de miles de decisiones tomadas por miles de actores con incentivos divergentes. Los políticos quieren estimular el crecimiento y evitar recesiones porque sus carreras dependen de ello. Los bancos centrales quieren mantener la estabilidad financiera y evitar crisis bancarias. Los bancos quieren maximizar beneficios dentro del marco legal disponible. Los ciudadanos quieren seguridad y comodidad. Todos estos incentivos, interactuando en un sistema complejo, producen el resultado que vemos. Una arquitectura monetaria que sistemáticamente empobrece a quienes no la entienden o no pueden navegar en ella. Y quizás lo más inquietante es que el sistema se perpetúa a sí mismo precisamente porque es invisible. Si la confiscación fuera abierta, si cada año llegara una carta del gobierno diciendo que el 2% del ahorro se ha confiscado, habría revueltas, habría protestas masivas, cambios políticos, revoluciones incluso. Pero como ocurre a través de la inflación, como es difuso y complejo y requiere cierta sofisticación para entenderlo, la mayoría lo acepta como algo natural, como el clima, como algo que simplemente es así, y no puede cambiarse. Y esa aceptación es lo que permite que continúe, década tras década, generación tras generación. Hay momentos raros pero reveladores, en que el velo se levanta brevemente, y la realidad se hace visible. Crisis hiperinflacionarias como la de Weimar en los años 20, o Argentina en los 80, o Venezuela recientemente, donde la moneda se colapsa tan rápidamente que nadie puede ignorarlo. En esos momentos, la gente entiende visceralmente lo que es la inflación. Ven cómo los precios se duplican cada semana, cómo sus ahorros se evaporan en días, cómo el dinero se convierte literalmente en papel sin valor, y reaccionan con pánico, con furia, con desesperación. Pero luego la crisis pasa, o se mudan a otro país, y gradualmente olvidan, y las nuevas generaciones que no vivieron esa experiencia, vuelven a confiar en el dinero, vuelven a ahorrar en efectivo, y el ciclo comienza de nuevo. Quizás la lección más profunda de todo esto es sobre la naturaleza del valor mismo. Porque en última instancia, el dinero no tiene valor intrínseco. Es papel, o más frecuentemente hoy, simplemente números en una pantalla.
Su valor depende enteramente de la confianza, de un consenso social de que ese papel, o esos números representan algo real, algo que puede intercambiarse por bienes y servicios. Y esa confianza es frágil, está constantemente siendo erosionada por las mismas instituciones encargadas de mantenerla. Cada vez que un banco central expande la base monetaria, cada vez que se financia el déficit imprimiendo dinero, cada vez que la inflación supera los objetivos declarados, esa confianza se debilita un poco más, y sin embargo, no hay alternativa fácil, porque el sistema monetario moderno, por todos sus defectos, ha permitido un nivel de prosperidad y crecimiento sin precedentes en la historia humana, ha financiado innovación, ha facilitado el comercio global, ha hecho posible inversiones masivas en infraestructura y tecnología. El problema no es necesariamente que el sistema sea malo en algún sentido absoluto, el problema es que distribuye los costes y beneficios de forma profundamente desigual, y que esa desigualdad está oculta, no se reconoce, no se compensa. Si al menos fuera transparente, si se reconociera abiertamente que la inflación es un impuesto, que el ahorro en efectivo es una inversión perdedora, que mantener el sistema requiere esta transferencia constante de riqueza desde los ahorradores hacia otros sectores, entonces, al menos la gente podría tomar decisiones informadas, podría exigir compensaciones, podría votar por políticas alternativas, podría protegerse conscientemente. Pero la opacidad del sistema impide eso, y en esa opacidad radica su mayor injusticia, porque al final, lo que está en juego no es solo dinero, es la posibilidad misma de construir una vida con sentido, de que el esfuerzo importe, de que las decisiones tomadas hoy tengan consecuencias positivas mañana. Es la fe en que existe alguna correspondencia entre lo que se da y lo que se recibe, entre el trabajo y la recompensa, entre el sacrificio y la seguridad. Y cuando esa fe se erosiona, cuando demasiadas personas descubren que las reglas no son lo que les dijeron, algo fundamental se rompe en el tejido social, no de golpe, no dramáticamente, pero poco a poco, imperceptiblemente, como todo lo que la inflación devora.